Estás viendo Evolution Magazine. Y aprovechando por supuesto nuestra visita al Tigre, aquí estamos con Anaer Arévalo, ahora en otra faceta ya a nivel profesional en su área de psicología. Bienvenida, mi amor, nuevamente a Evolución. Gracias por la invitación y un gusto poder compartir este espacio de información y de educación para todos aquellos que ven tu programa. Y hoy vamos a tocar un tema, Anaer, que les voy a comentar así tipo historia. En el año 1900 fue la primera terapia llamada equinoterapia. Y justamente Anaer nos va a contar de esto que ya hace 2 años vienes practicando. Vamos a contarle primero al público de qué va la equinoterapia. Ok, antes de que en 1969-1900, ese es el rango de fechas en que por primera vez se hace terapia con caballos. Antes, Hipócrates también hablaba de esto. Él, en su libro que se llamaba Dietas de Salud, él recomendaba ir a montar caballo para el restablecimiento de la salud y las dolencias de las personas. Cuando hace 8 años conozco de la equinoterapia, porque ya pacientes de la ciudad se trasladaban a Puerto Ordaz, al Centro Ecuestre Caronoco, que era el que funcionaba en todo lo que es esta zona del país, porque los demás están ubicados en San Cristóbal, en Caracas, en Fuerte Tiuna, y eran muy pocos en el país, ¿no? Entonces, conocí la equinoterapia porque pacientes lo practicaban. Entonces, cuando me hago mamá, me hacen una invitación teniendo a mi hijo 2 años al Centro Ecuestre en Puerto Ordaz, para que acompañe a un grupo de pacientes que estaban viajando para allá a justamente restablecer y estimular a pacientes dentro del espectro del autismo con la equinoterapia. Cuando estoy allá, pues me encuentro con un profesor, un amante de este tipo de terapias, el cual posteriormente es mi equinoterapeuta instructor, que es el señor Nelson González, quien hace una fundación y un trabajo muy loable en esa época, y luego él hace que nos enamoremos de la terapia. ¿Por qué lo digo? Porque me hizo participar como paciente y yo incorporé a mi hijo y viajábamos a Puerto Ordaz a llevar a mi hijo a terapia como estimulación por un proceso digestivo, que ya te lo voy a explicar. Que atravesó en ese momento, y yo quería estimular las áreas de déficit que hacía esa condición médica de mi hijo, hacía restar en otras áreas como en la del lenguaje, ¿no? Entonces empiezo a viajar a Puerto Ordaz y luego aquí en la ciudad trajimos las primeras 3 jornadas de equinoterapia con el apoyo de empresas, de familias, de papás comprometidos con la equinoterapia. Y luego hubo como que ese trance de evolución de los pacientes y bueno, hubo un problema político, cierran el Centro Ecuestre en Puerto Ordaz y empiezo mi entrenamiento. Empiezo mis clases justamente en Caracas y las complemento en la práctica con Nelson en Puerto Ordaz. Y luego hacemos este año, después de un muy buen proyecto antes de la pandemia, de traer la primera jornada médica asistencial para niños especiales de toda esta zona, donde teníamos un diagnóstico de 1000 pacientes que iban a asistir y teníamos un acompañamiento especializado de 78 médicos, especialistas, terapeutas que nos iban a acompañar. Y estoy en una entrevista dando a conocer que el 16 de marzo era nuestra jornada macro de equinoterapia para dejar instaurada la escuela aquí en la ciudad, y es cuando declaran la pandemia. Yo estoy en la entrevista y cortan la entrevista y dicen ya, declarado a partir de hoy la pandemia en Venezuela. Y entonces nos toca suspender todo eso. Y luego estos años lo que hicimos fue seguir el entrenamiento de los caballos hasta el año pasado, que ya perdimos el miedo post confinamiento y decidimos incorporar a los pacientes de forma paulatina
Por supuesto comencé con mis hijos, con los hijos de los terapeutas, y en ese momento comenzamos en un comodato asignado por la organización antidrogas. Nos asignan la Chinita Vida Ciudad Bolívar, y ahí empezamos con el proyecto de equinoterapia aquí en la zona sur. Yo quiero, antes de seguir hablando, porque vamos a entrar por supuesto en el tema a quiénes beneficia esto, pero quiero hablar de este animal, de este animalito llamado caballo, y que para muchas personas quizás le tienen miedo. Claro. Y muchas personas desconocen cómo a través de un caballo y sus técnicas que ustedes aplican, que vamos a hablar más adelante, nos puede ayudar. Hablemos del caballo. Mira, del caballo como tal, el caballo es el único animal que imita el movimiento del ser humano. Entonces se hace mucho más fácil adecuar una terapia encima, que la multiplicamos por 4 por tener 4 patas. Es un animal muy dócil que transmite y absorbe energías y sensaciones de temperatura a nivel sensorial a nosotros los humanos. El caballo es un animal que no es de cacería, no es un animal agresivo, no es un animal que tenga en su composición, por ejemplo, mandibular, para llegar a morder o agredir, porque él no tiene una presa como tal. Su alimentación se basa justamente en un alimento totalmente vegetal y no llega a comer animales, por decirlo de alguna manera. Incluso en su estructura física, cuando nosotros empezamos a lo que es el acercamiento del paciente al caballo, no es de forma inmediata. Nosotros empezamos primero con un recorrido del lugar y luego un acercamiento paulatino al caballo, y empezamos a tocarlo justamente aquí, y le explicamos a los niños, a los pacientes adultos que tengo, que justamente no tocamos la boca, tocamos justamente aquí en el medio de los ojos. Y ese tocar el caballo, nosotros lo colocamos a que nos puedan oler y percibir a través del olor que tampoco somos una amenaza para ellos. Que es muy importante. Una vez que empezamos con todo el tacto, tanto preparamos al caballo como al paciente para luego incorporarlo a montar y realizar las diferentes posturas o posiciones que son para establecer las terapias a nivel de tono muscular, etcétera, que lo vamos a hablar más adelante. Pero el caballo tiene que ser entrenado, un caballo dócil, un caballo que quizás tenga cierta edad, que sea un caballo que permita el acercamiento, porque justamente no todos los caballos son para esto, y en nuestro país la única raza que es recomendada para eso son los caballos criollos. Y resulta, no solo en nuestro país, a nivel mundial, ¿no? Pero que en nuestro país esa raza es la única que está consolidada, por decirlo de alguna manera. Esa raza es autóctona de nosotros, la raza criolla de caballo. Oye, qué interesante. Y resulta que son los más recomendables para hacer equinoterapia o hipoterapia. Me quedan 2 minutos para irme un corte y debo preguntar, ¿en qué momento yo acudo a una terapia con caballos, equinoterapia? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué? Porque me hablaste así aislado de una persona con síndrome de Down, por ejemplo. Pero ¿en qué otras condiciones una persona acude para hacer equinoterapia? No hay, hasta ahora, quiero comentarte algo. Científicamente, en terapias con animales, solamente los caballos y los delfines son los que tienen la posibilidad de brindarte un equilibrio, estimulación, rehabilitación en las áreas que ya vamos a desarrollar en la siguiente parte. Y en cuanto a lo que significa como tal, el caballo te da la oportunidad de restablecer tantas áreas de tu desarrollo que los beneficios son innumerables. ¿Cómo llegamos allá? Puede ser por recomendación de un terapeuta, traumatólogo, fisioterapeuta, como por iniciativa del propio paciente. Nuestra mejor referencia son la evolución de nuestros pacientes, por ejemplo, tanto en trastornos de ansiedad en los adultos como en trastornos de neurodesarrollo a nivel infantil. Vamos a hacer una pausa comercial. En la próxima parte vamos a conocer más. Esto es un mundo bastante amplio. Y te enamora. Que Anaer Arevalo está comentando cómo, además de psicólogo, con este tipo de terapia que ha desarrollado durante 2 años. Hacemos una pausa desde acá del Hotel Eurobuilding Express de la Ciudad del Tigre. Ya venimos. Ya regresa Evolution Magazine.